Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Pues aquí estamos de nuevo reunidos en este día domingo, que es el Día del Señor, y vamos a comenzar con la reflexión. Este día vamos a hablar de la fe, con el siguiente título: Principios y reflexiones respecto a la fe. Este tema, hermanos, es muy delicado por los principios que la envuelven. También porque es, entre varias virtudes espirituales, un asunto subjetivo. De las tres virtudes espirituales que mencionó Pablo en 1 Corintios capítulo 13, el llamado capítulo del amor, pues la fe es una de ellas. Y vamos a leer el texto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto que no significa que porque el amor es el mayor, la fe y la esperanza no importan. Y obviamente la fe y la esperanza terminarán cuando nosotros estemos con el Señor, porque ya no vamos a necesitar ni de la fe ni de la esperanza. Pero aquí en la tierra, mientras esperamos estar con el Señor, ya sea cuando fallezcamos o cuando el Señor venga por su iglesia, la fe y la esperanza son tan importantes como el amor. Muchos presumimos de tener fe, pero ¿cuántos realmente tenemos fe? Con este mensaje lo que intento es ayudarnos a comprender un poco más lo que involucra tener fe. Afortunadamente, el Señor tuvo la amabilidad de hacernos saber la definición de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sobre la fe se ha hablado ampliamente en la literatura cristiana. Y aunque se ha definido con precisión, para muchos hijos de Dios sigue siendo un concepto abstracto y poco entendible. Analizando un poco el texto, que acabamos de leer, lo primero que tenemos que notar son las dos palabras claves: la palabra certeza y la palabra convicción. Vamos a ver cuál es la definición de ambas. ¿Qué es la certeza? La certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, según el diccionario en español. ¿Y qué es la convicción? La seguridad que tiene una persona de la verdad o el convencimiento de lo que piensa o siente. Fíjense bien que la certeza está asociada con el tiempo, porque dice la certeza de lo que se espera, y evidentemente está sujeta al futuro. La convicción está asociada con el sentido de la vista o de la visión. Por eso dice la convicción de lo que no se ve, Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad, aunque no la vea. ¿Sí? En cuanto a la vista o visión, hay dos tipos de convicción: lo que veo y lo que no veo. La convicción en lo que no veo se llama fe. La convicción en lo que veo se llama razón. Esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Un creyente cree en Dios aunque no lo vea, y un no creyente no cree en Dios porque no lo ve. Sin embargo, hay creyentes que todavía dudan respecto a Dios y a su palabra. Cuando hay algo en el presente que podemos ver, ya no es fe, ¿verdad? Entonces, hay certeza, pero no como la que se define en Hebreos 11.1, sino es una certeza natural, del hombre natural. Cuando uno ve algo, tanto el incrédulo como el creyente, pues van a tener certeza. Y cuando esperamos algo, pero que aún no lo hemos visto, entonces estamos usando la convicción.
Pero no podemos separar de la definición de la fe la certeza y la convicción porque ambas se relacionan con la fe. Como se puede ver, a la vista se suma el tiempo porque es la convicción de lo que no se ve en el aquí y en el ahora. Es decir, el tiempo es hacia el futuro. La fe es la convicción de lo que no se ve en el presente, pero se tiene plena certeza y convicción de que será en el futuro. Por eso cuando hablamos del arrebatamiento, lo estamos hablando por fe, no lo vemos. Pero ya el Señor nos los dijo y porque el Señor no miente y confiamos y le creemos a Dios, entonces creemos que Cristo va a venir por su iglesia. Cuando no caminamos por fe, estamos caminando por vista o por la razón, pero la razón es inmediatista. Interpreta la palabra de Dios frente a la hora y no da cabida a lo sobrenatural. Tu fe te puede llevar a otras dimensiones de la vida espiritual. Por lo tanto, la definición de la fe tiene que ver con lo sobrenatural. Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vamos a recordar la definición de la fe en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho esto y en base a esto, vamos a ver los principios y reflexiones respecto a la fe. El primer principio dice o nos enseña que la fe no admite la duda. La fe no admite la duda. Por eso es que para Dios la duda es pecado. En Romanos capítulo 14, versículo 23 lo dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Aquí está hablando de la comida. Pero la palabra todo modifica entonces el tema. Cualquier cosa que no provenga de la fe, entonces es pecado. Sería importante que nos preguntemos, ¿lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, lo hago con fe? O en otras palabras, ¿lo que voy a hacer me lo indicó el Señor o es un plan mío? Por otro lado, la Biblia dice que el que duda es como las olas del mar, en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí está hablando, por supuesto, en términos cristianos y de la fe. El segundo principio nos enseña que la fe requiere obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren, una de las cosas que he aprendido en mis 53 años de trayectoria en la vida cristiana es que la fe está muy vinculada a la voluntad de Dios y nuestra tarea es hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Y todo lo que Dios quiere que hagamos está en la Biblia. Si la obedecemos, entonces tendremos fe. Si no la obedecemos, entonces somos incrédulos. La obediencia en realidad es el resultado de la fe, y la fe viene del oír la palabra verdadera de Dios, como bien dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que dice tener fe en Dios, pero no le obedece, es considerado por Dios como un incrédulo y rebelde. Notémoslo en Hebreos capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Está hablando del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Y fíjense, vean aquí que el Señor estuvo disgustado con ellos durante 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, hermanos, que la incredulidad es peligrosa. La pregunta es, ¿estamos conscientes de ello? El tercer principio nos enseña que la fe es un asunto de toda la vida. El Señor ya nos lo dijo en su palabra, en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y también en Hebreos capítulo 10, versículo 38, donde dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Recuerden que ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Desde el momento que le entregamos a Cristo nuestra vida y entró para morar en nosotros, la fe ha venido a ser parte de nuestra existencia. Para los nacidos de nuevo, la fe es un estilo de vida. No es hoy sí, mañana no. No depende de cómo amanezco. No es si no hay problemas. La fe es una constante para los hijos de Dios. ¿Tienes problemas para obedecer a Dios? ¿Tienes problemas para conectarte con la Biblia? ¿Tienes problemas de inestabilidad espiritual? Entonces lo que debes hacer es analizar tu fe, no tus emociones, ni tu psicología, no tu cuenta bancaria, ni tus bienes materiales. Dice que el justo por la fe vivirá. Y el cuarto principio y último nos enseña que la fe se preocupa por el necesitado. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que ayudar a la gente que no tiene recursos es una demostración de nuestra fe. Las buenas acciones siempre van acompañadas con la fe y viceversa. Si tienes problemas con ayudar al necesitado y te inventas excusas para no hacerlo, entonces lo que necesitas es analizar tu fe. Así que, hermanos, la fe mientras estemos aquí en la tierra juega un papel muy importante para todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra, con nuestra conducta, con nuestras buenas acciones, porque el justo, es decir, el que ya ha sido salvo, debe desarrollar la fe como un estilo de vida cada día. Tampoco se vale si das tu dinero al necesitado y no cumples con los demás. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda, hermanos, a vivir como Dios quiere que vivamos. Y recordemos los 4 principios. La fe no admite la duda. La fe requiere obediencia. La fe es un asunto de toda la vida y la fe se preocupa por el necesitado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta reflexión, por lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender cada día principios o recordarlos también y reflexionar sobre ellos. Ayúdanos a poder ejercer y desarrollar la fe como un estilo de vida para que no tengamos dudas, para la obediencia, Señor, para preocuparnos por el necesitado, por aquel que tiene pocos recursos y podamos ayudarle porque eso forma parte de nuestra fe. Bendice a nuestra iglesia, bendice a cada uno de los hermanos que está escuchando, prospéralos, ayúdalos, cúbrelos, protégelos y dales a todos, Señor, según la necesidad que cada uno de ellos tenga. Bendice la semana que va a comenzar y te pido que en el nombre de Jesús sea una semana bendecida, una semana linda y hermosa para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.